En este ejercicio nos pide que reemplacemos este sistema por una fuerza resultante y un momento de par en el punto C. Primeramente nos enfocamos en la fuerza resultante. Entonces vamos a sumar las fuerzas que van en el eje X y las fuerzas que van en el eje Y. Aquí la fuerza de 500 libras no va ni en X ni en Y. Entonces vamos a descomponer estas fuerzas en los ejes X y Y. Aquí descomponemos de esta manera. Eje X y eje Y. Ok, entonces aquí va a ser 4 quintos por 500 libras, ¿no? Entonces sería 400 libras. 400 libras. Aquí sería 3 quintos por 500, entonces sería 300 libras. Ahora empezamos a sumar las fuerzas que van en el eje X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas que van en el eje X va a ser igual a, solamente hay esta fuerza, ¿sí? Entonces 400 libras nada más. Ahora nos toca en el eje Y. En ese sentido va a ser el positivo, ¿sí? Entonces sería 200 libras, ¿no? Negativo porque va hacia abajo. 200 libras menos 150 libras menos 100 libras menos 300 libras. Listo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ver, 200 más 100, 300 más 300, 600 más 150 serían 750 libras. Ahora ya tenemos estos valores, entonces la fuerza resultante va a ser igual a 400 al cuadrado, ¿no? 400 libras al cuadrado. Libras ya no voy a poner, al final lo pongo, sería al cuadrado más menos 750 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, todo esto dentro de una raíz, ¿sí? Libras. Entonces la fuerza resultante nos va a dar un valor de 850 libras. Ya tenemos lo que es la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante aquí lo podemos graficar, a ver, de esta forma. A ver, ¿en qué sentido va a ir la fuerza resultante? Aquí más o menos, como vemos, la fuerza en X, la sumatoria de fuerza en X nos sale 400, o sea, va de esta manera. En Y, en menos 750, o sea, va hacia abajo, ¿no? Entonces más o menos va por acá. Listo, esto es nuestra fuerza resultante, ¿sí? FR le ponemos acá. Ahora solamente nos falta lo que es el momento, ¿sí? Entonces aquí pongo la sumatoria de momento en el punto C, en este punto, ¿no? Aquí voy a poner de esta manera. Entonces el momento va a tener este sentido. Más ponemos, ¿sí? Esto va a ser igual a... Sabemos que un momento es distancia por fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta fuerza de 200 libras, la distancia, ¿cuánto va a ser? La distancia va a ser de esta manera, ¿no? Trazo por acá. Esta es su línea de acción de esta fuerza de 200 libras, ¿no? Entonces la distancia simplemente es desde este punto perpendicular a esta línea de acción, o sea, sería 2 pies, de igual manera para el resto, ¿no? Entonces simplemente multiplicaría 2 pies por 200 libras, ¿sí? 2 por 200, ¿sí? Libras por pies al último nomás. A ver, esto va a ser negativo porque va en el sentido de las manecillas de reloj, ¿sí? Yo estoy poniendo que en este sentido es positivo, pero como va en el sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo. El siguiente menos también, ¿no? Sería 4 por 150. 4 por 150. El siguiente sería 6 por 100. El siguiente sería 8 por 300. 8 por 300. El siguiente también, ¿no? Sería, la distancia sería desde este punto hasta el punto A. Sería 6 pies por 400. 6 por 400. Libras por pie. Listo. Entonces, el momento en el punto C va a ser igual a, aquí sería 2 por 2, 4. Aquí sería 600 más 400, 1000. Aquí sería 600 también, 1600. Y sería 2400, entonces sumamos 2400 más 1600 sería 4000,
Aquí sería 2400 también, sería 6400, ¿sí? Menos 6400 libras por pie. Listo, ya tenemos el momento y la fuerza, ¿no? Entonces, ya logramos determinar o reemplazar este sistema de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza resultante reemplaza a estas fuerzas, ¿sí? A estas fuerzas. Y el momento a todo este sistema, ¿sí? El momento reemplaza a todo este sistema. Aquí vamos a poner momento. ¿Sí? Aquí todavía podemos calcular el ángulo, ¿no? Que tiene esta fuerza resultante, ¿no? Pi, digamos. Entonces, pi sería, en este caso, por ejemplo, a ver, aquí voy a hacer un triángulo de esta manera. Ya, esto es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo interior de θ, ¿sí? Listo. Entonces, queremos saber θ. Las fuerzas, por ejemplo, en este sentido es de 400 libras, ¿no? 400 libras. En el eje Y es de 750. El tangente de θ sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? 750 entre 400. Ya. Entonces θ sería igual a el arco tangente a la inversa, ¿no? Arc tangente de 750 entre 400. Esto nos da un valor de 61.93 grados. ¿Sí? Esto es 61.93 grados. Entonces ya logramos prácticamente reemplazar este sistema de estas fuerzas por solamente esto, ¿no? Por solamente esto. Entonces ustedes simplemente en su examen lo que hacen es dibujar esta estructura y ya no ponen estas fuerzas, ¿sí? Ya no ponen nada de estas fuerzas, simplemente ponen este momento, ¿sí? De igual forma, si te pide la fuerza resultante, entonces simplemente graficamos esta fuerza resultante, ¿sí? Con esto queda resuelto este problema. Nos vemos en el siguiente ejercicio.